Y el título de la prédica de hoy o del estudio de hoy es El fruto del servicio, vidas transformadas. Esto quiere decir que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús en el corazón, ¿verdad? Empezamos un proceso de transformación. Pero ese proceso de transformación tiene que dar frutos y nosotros somos producto de ese fruto, déjeme decirle. Porque ya si usted mira su historia hacia atrás, usted puede decir, y cada una de las que estamos aquí conectadas podemos decir, ya no soy esa que decían que era, ya no soy esa yo misma de lo que yo pensaba que yo era, ¿verdad? Ya no puedo ser esa, yo soy un fruto ahora de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y por eso es que hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver somos ese fruto, cómo nuestra vida es ese fruto a través de esas vidas transformadas y que se siguen transformando a través de la palabra del Señor y a través de lo que el Señor nos regala. Y no necesariamente lo vamos a ver a través de Gálatas, ¿verdad? De Gálatas 5, donde se habla del fruto del Espíritu. No, no vamos a referirnos a eso, sino al poder que hay en el servicio, ¿sí? Cada acto de servicio que usted hace, que yo hago, es una semilla que puede producir un fruto, pero no cualquier fruto, sino un fruto eterno. Porque a veces en un momento cuando servimos, no lo vemos en el momento. O tal vez en algún momento que hayamos podido servir a alguien, ni lo veremos. Pero estoy segura, porque así me pasó a mí y estoy segura que usted también lo vivió, que toda semilla que es sembrada con amor germina, no se queda allí, esa semilla germina. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, que no necesariamente de una persona cristiana, pero sí creyente, que ya no está en este mundo y que todas conocemos, y es justamente la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Ella es un fiel ejemplo de ese servicio en amor, ¿sí? Porque era una mujer que a pesar que vivía en una cultura, en un país caotizado, ¿sí? Donde la necesidad, y sigue siendo la necesidad tan grande, ella dejó un ejemplo, un legado para las que venían atrás de ellas, para seguir sirviendo. Ella atendía a muchas personas, ¿sí? Con amor, daba esa ayuda. Y cada acto de ese servicio que ella dio abre el camino en el corazón de esas personas que recibieron ese servicio. Pero ese servicio no lo hacían para vanagloria, ¿no? Ella no lo hizo para decir, ay, yo soy ahora la Madre Teresa de Calcuta. No, no, no. El servicio no está en los aplausos, sino en el corazón que ha aprendido a rendirse, a arrodillarse, a decirle que nuestra vida es es ese ejemplo o es ese regalo que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Servir en lo pequeño y en lo grande, déjeme decirle que no hay actos pequeños o grandes cuando nosotros servimos. No lo hay. Simplemente hay una entrega que es dado en amor. Y hay algo muy importante que me gusta mucho de esta enseñanza. Es que nosotros tenemos que servir con el corazón correcto. Esto quiere decir que no es para el hombre. Recordemos que nuestro servicio es para Dios. Y cuando damos ese servicio para Dios, lo tenemos que hacer en excelencia, no esperando recompensa, no, no esperando, como decía al inicio, los aplausos, no por un interés, no, sino por un corazón lleno del amor que Dios ya nos entregó cuando nosotros lo aceptamos a Él en el corazón. Entonces, vamos a irnos. ¿Por qué este servicio? ¿Por qué es importante este servicio? ¿Por qué es importante no solamente servir a los hermanos de la iglesia, a nuestro primer ministerio, que es nuestra familia?
¿Por qué es importante servir? Y vamos a irnos a la luz de la palabra, a Mateo, el Señor Jesús, mire cómo nos habla, en Mateo 25, del 35 al 40. Mateo 25, voy a Mateo, permítame. Mateo 25, del 35 al 40, ¿verdad? Aquí el Señor nos habla del juicio a las naciones. Y mire lo que pasa si nosotros no servimos. Dice la palabra, el 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esa es la razón de servir. Ojo, no es la recompensa, sino que estamos sirviendo al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? No es quedarnos con la palabra que cada una de nosotros, de todos los que estamos aquí conectados, conocemos, porque todas hemos recibido palabra. Vamos a congregarnos los domingos, nos unimos en este Zoom. Nos unimos también algunas en nuestros grupos semanales, en casa, en la barca, en los grupos de fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces usted ha recibido palabra, ha recibido ese fruto, ha recibido esa semilla. Y esa semilla tiene que germinar, no la podemos retener para nosotros. Ay, qué lindo, yo sé la palabra de Dios. ¿Y de qué me sirve si yo no la entrego? ¿Sí? Si la palabra me dice que que de gracia recibiste, de gracia lo tienes que entregar. No es para que te quedes con ese conocimiento. Si en nuestra propia familia, y lo digo como ejemplo, en nuestra propia familia hay necesidad de que la gente conozca la verdad, porque dice la palabra que la verdad los hará libre, la verdad nos hace libre. Y si no conocen la palabra, ¿cómo van a ser libres? Si nosotros que conocemos la palabra no se las entregamos, ¿quién se las va a dar? ¿Quién se las va a dar? ¿Verdad? No vamos a esperar que el vecino o que venga el pastor de nuestra iglesia y haga una encuesta y diga, en su casa, ¿cuántos no conocen la palabra? Perdón, o sea, eso nos corresponde a nosotros. Por eso nosotros somos las llamadas a levantarnos en estos tiempos y tenemos ese poder y autoridad que el mismo Señor Jesucristo nos entregó, porque Él dijo que nos dejaba al Espíritu Santo, el Consolador. Él es el que nos da la palabra, Él es el Espíritu Santo, es el que nos ayuda, dice la palabra del Señor. Entonces agarrémonos de las promesas que el Señor nos ha entregado para tomar esa valentía de poder declarar la palabra del Señor. No necesariamente es que yo tenga que tener recursos, ¿verdad?, para entregar a los más necesitados. No, hay actos tan sencillos, tan sencillos. Entonces, yo les hago una pregunta que yo ya me la hice también y ya me la respondí. Entonces, es para que usted se la cuestione y se haga una revisión interna. ¿En dónde o qué puedo hacer para servirte, Señor? Pregúnteselo. Dice, estoy sembrando fielmente, confirmando que Dios te dará ese crecimiento. Estoy sembrando, es la pregunta para cada una. Estoy sembrando fielmente, confiando que Dios te dará el crecimiento, ¿verdad? Entonces, el servicio
Siembra semillas de vida. Como primer punto les voy a entregar este regalito. El servicio siembra semillas de vida. Y vamos a irnos a la palabra Gálatas 6:9. Dice la palabra, ¿verdad? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire cómo este versículo, tan corto pero tan poderoso como es la palabra, nos dice, nos instruye, que te dice no te canses, no declines. A veces A veces uno dice, no, pues ¿qué le voy a decir a mi hermano si él vive en el mundo, si él no quiere escuchar, si él no me presta atención? ¿Qué le voy a decir a mi hermana si ella quiere seguir en el mundo mundial, ¿verdad? No, dice que no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos, es decir, si seguimos insistiendo, 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 lo vamos a lograr. Así escrito está en la palabra, ¿verdad? Aunque en este momento de pronto no vea esos frutos, pero tu fidelidad en servirle al Señor, está sembrando para cambiar vidas. Estás sembrando para cambiar vidas y puedes cambiar la vida de tu hermano, de tu hermana, de un amigo, de alguien que no conoce al Dios que tú y yo conocemos. Por eso yo las invito hoy a que sigamos sembrando en fe, porque a su tiempo Dios traerá la cosecha. No somos nosotras, no es para nuestra vanagloria, es para la gloria del Señor. Por eso dice que Dios traerá la cosecha, ¿verdad? Y cuando uno siembra, ¿verdad? Una semilla, cada semilla pasa por un proceso, por una estación. Y de la misma forma, no se mire, no podemos vernos pequeñitos como la semilla cuando recién la sembramos, porque, mm, y este es un punto muy importante, porque nuestro servicio puede ser la respuesta a la oración de alguien. Miren, yo recuerdo mucho cuando nosotros con mi familia, con mi esposo, empezamos a ir a la iglesia y aceptar a Cristo en nuestro corazón, el primer día, cuánta oposición hubo. Nosotros mismos nos dedicamos a hacer cualquier actividad para no ir a la invitación que un amigo ni siquiera era amigo, era un conocido, le hizo a mi esposo. Le hizo a mi esposo y mi esposo me dijo, vamos. Y como mis niñas estaban todavía pequeñas, dijimos, bueno, vamos. Pero en ese vamos pasaron tantas cosas. Y recuerdo que en ese tiempo la iglesia tenía varios servicios. No, es que en este momento no puedo porque se me presentó algo, decía mi esposo. Y estábamos en cualquier cosa, tal vez tomando un café. Sí sé, no les voy a decir qué estábamos haciendo, pero no estábamos con esa ansiedad o con ese corazón de ir a ver qué es lo que nos estaba ofreciendo este varón, ¿verdad? y, y estábamos como en un pie allá y el otro pie acá, que sí vamos, que no vamos. Estábamos en esa disputa los dos. Pero llegó un momento en que dijimos, vamos, dejamos porque nos daba vergüenza de saber que esa persona nos estaba esperando con su esposa y fuimos los cinco. Y no le cuento más que ese mismo día nosotros aceptamos a Cristo en el corazón. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, luego del servicio, Él nos dijo que Él había estado orando por nosotros. Y recién nos conocía. Entonces, yo puedo testificar, y les estoy testificando, ¿verdad? Que esa oración de ese matrimonio, que luego ellos se convirtieron en nuestros padres espirituales, como esa semilla que en el momento ellos dieron, comenzó a germinar en mi casa
Y más adelante le voy a seguir contando un poco más de ese testimonio. Pero entonces, lo que les quería decir es que ese servicio o lo que usted tenga en el corazón, no lo deje para sí, porque en verdad, cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros clamamos y ponemos a una persona, a cualquier persona que usted quiera poner delante del Señor para que sea tocada, yo sé que el Señor responde. ¿Es a su tiempo? Sí. Yo quisiera que toda mi familia vaya a la iglesia, alabe a Dios, evangelice, ¿verdad? Pero no somos nosotros, es en las fuerzas del Señor. Entonces nos dice, vamos a ir a Mateo 5:16. Me encanta Mateo 5:16 porque es tan hermosa la palabra y nos alimenta y nos muestra qué somos para el Señor, ¿verdad? Y mire tan lindo cómo empieza Mateo. Y voy a irme unos versículos antes, voy a irme desde el 14 hasta el 16. El título dice, La luz del mundo. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son la luz del mundo? Es usted, soy yo, es cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor. Vosotros, o sea, nosotros, ¿verdad? Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, la luz no se oculta, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros somos esa luz. Nuestros actos, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar denota que somos un fruto transformado, porque la gente que nos conoció antes puede decir, yo conocía a esa persona y esa persona era así, era colérica, era enojona, era gritona, era lo que era, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué cambio que ha dado esa persona? Mire cómo cómo enseña de la palabra del Señor, cómo son sus hijos. Yo quisiera hacer lo que tiene esa persona, yo quisiera tener lo que tiene esa persona, yo quisiera que mis hijos fueran como sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿sí? La luz no se puede ocultar. La luz que está en ti no se puede ocultar, no se puede poner debajo de un almud, debajo de algo que lo puedas ocultar, no se puede, porque dentro de ti está el conocimiento de la palabra, porque ya lo recibiste, ya lo diste. Entonces, toda buena obra que nosotros hagamos es para glorificar al Padre que está en los cielos, ¿verdad? Por tanto, sé sensible a ese servicio. Ese servicio que tú entregas puede ser el milagro que alguien suplicó, porque hay muchas personas que nosotros no conocemos, que de pronto están necesitadas de una palabra, de algo. Mire, hoy hasta la tecnología ayuda. Hoy estamos conectadas en este Zoom, ¿verdad? Usted no puede decir que no puede regalarle una palabra por un chat o por un mensaje a una persona, a su familia, ¿sí? Y ahí va otro punto que les voy a decir. Miren, en mi familia no todos son cristianos, no todos. Y mi esposo y yo tenemos con ellos un grupo, ¿sí? Un chat. ¿Y qué creen que hacemos en el chat? Mandamos palabra. Y un día nos olvidamos de mandar la palabra del día. ¿Sabe lo que sucedió? Uno de mis hermanos, que es semanero, le digo semanero porque es todos los fines de semana, su cerveza no le falta. Pero él, ese día, que era un lunes,
¿sí? Él manda la palabra. ¿Cómo puede suceder eso? Dígame usted. No fui yo, no fue mi esposo. Es el Señor el que conmueve y el que está haciendo la obra, aunque hoy yo no la vea, en este momento sé que el Señor está tocando su corazón, porque que Él haya mandado la palabra es maravilloso, porque le digo, su hija, mi sobrina, ella ella le dice, ¿por qué no vas al grupo de la tía, o sea, de nosotros? Porque ella, mi sobrina, ya se bautizó, está haciendo su escuela de líderes para predicar, sale a evangelizar, va a hospitales con su grupo al que ella va. Entonces, eso, cuando en algún momento yo sembré la palabra en ella ya camina en la luz de Cristo y ella está segura y ama lo que hace, ama ese servicio, porque dígame usted, si uno no va a predicar a un hospital donde hay tanta necesidad de oración, donde hay tanta necesidad para sostener a las personas que están allí, ¿quién lo va a hacer? Sí, no es el gobierno de turno, no son los pastores ni los líderes de iglesia, es cada uno de los que estamos aquí que nos corresponde ir a predicar la palabra. Recordemos que estos tiempos son tan peligrosos. No es, no es que tengamos que tener temor, sino este tiempo es el tiempo de preparación para la segunda venida del Señor. Es el tiempo que tenemos que prepararnos y recordemos que Él nos va a pedir cuentas de lo que Él ya nos entregó. Entonces seamos esos siervos diligentes que no se quedan con la palabra, sino que enseñan a otro lo que usted ya sabe. Entonces, sé sensible a ese servicio. Entrégalo permanentemente. Todos los días puedes mandar un mensaje, puedes mandar una palabra a alguien. Usted no sabe que ese mensaje, esa palabra que usted le está enviando a alguna persona, esa persona no lo necesitaba en ese momento. Recuerdo tanto que en este grupo, en el grupo que hacemos con mi esposo los días lunes, vino una hermana y me dice, ore hermanita por esa persona. Hoy tuve la oportunidad de enviarle un mensaje y luego no sé por qué bajé a su casa, es vecina de ella. Bajé a su casa y la llamaba con tanta desesperación y me abre la puerta. Hermana, lo que yo encontré, me dice, fue tremendo, me asusté. Había colgado una cuerda, una soga, como usted le quiera llamar, de uno de los pilares de su casa y había estado a punto de ahorcarse, ¿sí? Pero como esta hermanita le había enviado un mensaje, una palabra de parte de Dios, ella leyó el mensaje y estaba entre que sí y que no lo iba a hacer y no lo hizo. Mire cómo Dios, por un mensaje enviado, por un mensaje, por una palabra del Señor que Dios le regaló a esta mujer, no tomó esa decisión tan dura, porque sabemos que cuando uno toma ese tipo de decisiones, pues usted está renegando de la vida que el Señor te regaló y no vas al cielo. No vas al cielo porque, ay, esta hermanita ha estado tan sufrida que se quitó la vida y entonces venga, pasa adelante, ¿no? Ustedes saben dónde va, ¿sí? Entonces, ese mensaje, esa palabra que usted le puede dar a alguien puede salvar una vida. Amén. Algo muy importante también dentro del servicio es que el servir nos conecta con el propósito de Dios. El servir nos conecta con el propósito de Dios. Y podemos ver Efesios 2:10. ¿Por qué nos conecta? Nos conecta porque somos hechura suya. Dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Imagínense, nosotros somos hechura del Señor.
¿sí? ¿Por qué somos hechura del Señor? Dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús, no para hacer lo malo. El Señor no nos creó nunca para hacer lo malo. Él nos creó para hacer buenas obras. Solo que nosotros le permitimos a la carne que se levante y que haga lo que le dé la gana. Somos nosotros. Recordemos que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es decir, nosotros no podemos decirle al Señor, ay Señor, es que hoy no me sentí bien, por eso hoy no voy a predicar. Hoy, Señor, no me sentí bien, por eso hoy no le voy a dar la palabra a nadie. No, 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 no. Hoy me voy a echar a dormir y ahí que pase el día. El Señor no te da 24 horas para que lo desperdicies. El Señor te dice que hoy nuevas son sus misericordias y hoy estamos gozando de esa nueva misericordia que el Señor nos ha regalado. Y es precisamente por eso, por ese amor que Él tuvo con nosotros y que fuimos y que somos hechuras de Él. No podemos menospreciarnos, no podemos mirarnos como cualquier cosa. Debemos mirarnos como esa identidad que hemos venido aprendiendo de que somos sus hijas. Y si somos sus hijas, tenemos ese valor, somos más que valiosas, ¿verdad? Para el Señor. Y si usted y yo somos valiosas, no podemos seguir llenando nuestra mente de que no podemos ir a predicar, de que no podemos dar unas palabras. Aquí ya muchas, y me ha encantado que los viernes es un viernes en que cualquiera puede predicar y aquí hemos visto que sí pueden, sí se puede, porque basta con que usted conozca algo de la palabra y creo que todas sabemos algo de palabra para venir y enseñar de acuerdo a su vivencia, porque cada una de nosotros somos esas cartas que el Señor ha escrito una nueva historia después de que lo conocimos. El antes ya pasó, Él no tiene memoria de nuestros pecados. Así dice su palabra y yo lo creo. Pero nosotras somos las llamadas hoy a levantarnos en fe y saber y reconocer que si somos hechuras del Señor, no podemos caer en menosprecio, no podemos caer en pensar que no podemos hacer la obra, de que no podemos servirle a alguien. Por eso el servir no es opcional, es nuestra razón de ser hijos de Dios. Si no, luego de que termine el estudio, usted le pregunta a Servita cuánto ella recibe por enseñar, ¿verdad? El servir no es opcional, es nuestra razón de ser hijos de Dios. Tu propósito se revela cuando servimos. Es cuando uno entiende que realmente, si somos hijos de Dios, no podemos retener la palabra. Servir puede abrir esas puertas eternas del mañana, ¿verdad? No subestimes el poder de sembrar en amor. No es el dinero, no. Siembre en amor, siembre para su familia, siembre el servicio, siembre en su iglesia. Siempre en los hospitales hay tantos lugares para ir a sembrar la palabra. Decide ser ese sembrador de esperanza. Hoy somos llamados a ser esos sembradores de esperanza y de entregar a Dios nuestro servicio solamente con una semilla de fe. Y ya para ir cerrando, me gustaría irnos a Colosenses 1:10. ¿Por qué vamos a servir? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo.
vamos a agradar al Señor en todo, llevando fruto, sean toda buena obra, en toda buena obra. Entonces, servimos porque queremos agradar al Señor, porque todo lo que se hace para el Señor da fruto, lleva fruto en toda buena obra. Entonces, no permita, no deje de servir a los suyos, a su familia. A su tiempo vamos a cosechar, a su tiempo veremos la obra, ¿verdad? No, no desmayemos, porque a su tiempo veremos la cosecha. Recuerde que nuestro servicio puede ser la respuesta de una oración de alguien. Servir nos conecta con el propósito de Dios. Servir no es opcional, es nuestra razón de ser hijos de Dios. Y por si fuera poco, tu propósito se revela cuando uno no sabe, ay, pero ¿para qué Dios me creó? A veces, a veces en algún momento uno se pregunta cuando está en aflicción, pero déjeme decirle que tu propósito se revela cuando realmente servimos a Dios, pero servirlo con el corazón correcto, no para orgullecernos, no, sino para darle la gloria al Dios que nos amó, al Dios que nos conoce. Amén. Y bueno, eso era la enseñanza de hoy. No sé si tengan preguntas, que tengan comentarios.